Hay lugares en este mundo donde el silencio no es paz, es castigo. Alcatraz, La Roca, la isla donde los hombres más peligrosos de América iban a morir lentamente, olvidados por el mundo. Y en el verano de 1934, un hombre llegó allí con las manos esposadas y la mirada vacía. Su nombre era Alphonse Gabriel Capone, el rey de Chicago, el emperador del crimen organizado, el hombre que había convertido el licor prohibido en un imperio de sangre y oro. Pero cuando cruzó el umbral de Alcatraz, ya no era un rey, era solo un número, 85. Las olas del Pacífico golpeaban las rocas como puños furiosos. El viento aullaba entre los barrotes, y al fondo del pasillo D, en una celda de 2 metros por 3, Al Capone comenzó a escuchar algo. Algo que nadie más oía. Los guardias lo notaron primero. Un hombre que había sobrevivido guerras de pandillas, emboscadas y traiciones, ahora temblaba en su celda como un niño. Hablaba solo, gritaba nombres y lloraba. Lloraba por algo que nadie entendía. Algunos dijeron que era la sífilis, que la enfermedad le estaba devorando el cerebro. Otros susurraron algo diferente, que Alcatraz no era solo una prisión, era algo más oscuro. Algo que buscaba a los hombres con sangre en las manos. Y lo que Al Capone descubrió en esa isla fue algo que jamás debió conocerse. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Chicago, 1920. La ciudad del viento. La ciudad donde los sueños se construían sobre cemento y corrupción. Al Capone llegó allí con 20 años, una cicatriz en la mejilla izquierda y un instinto animal para la violencia. No era el más inteligente, no era el más fuerte, pero era el más despiadado. Trabajó primero para Johnny Torrio, el padrino que convirtió el alcohol ilegal en el negocio del siglo. Capone aprendió rápido. Aprendió que el poder no se gana con respeto, se gana con miedo. En 1925, Torrio fue atacado por rivales, 3 balas en el pecho, sobrevivió, pero se retiró y dejó todo el imperio en manos de Capone. Tenía 26 años y Chicago se convirtió en su reino. Speakeasies clandestinos, burdeles, apuestas ilegales, protección, sobornos. Capone controlaba todo, políticos, jueces, policías. Todos estaban en su nómina. Vestía trajes de seda italiana. Fumaba puros cubanos. Conducía Cadillacs blindados. Pero detrás de la imagen del gángster elegante había un hombre con las manos manchadas de sangre. El 14 de febrero de 1929, sus hombres ejecutaron la masacre del día de San Valentín. 7 rurales asesinados a sangre fría en un garaje de North Clark Street. El mundo quedó horrorizado. Y las autoridades comprendieron que Al Capone no era un criminal común, era un monstruo. Pero no pudieron atraparlo por asesinato. Lo atraparon por impuestos. En 1931 fue condenado a 11 años de prisión. Primero lo enviaron a Atlanta, pero seguía controlando su imperio desde dentro. Entonces, el gobierno tomó una decisión: enviarlo al único lugar donde ningún hombre podía seguir siendo rey: Alcatraz. Alcatraz no era como otras prisiones. No había rehabilitación, no había esperanza. Solo silencio, frío y aislamiento. Los reclusos no podían hablar durante las comidas. No podían recibir visitas más de una vez al mes. No podían tener contacto físico con nadie. Era un lugar diseñado para romper la mente antes que el cuerpo. Y Al Capone, el hombre que había ordenado torturas, ejecuciones y traiciones sin pestañear, comenzó a quebrarse en su primera semana. Lo asignaron a la celda 181 en el bloque D, una celda estrecha.
fría, con un catre de metal, un lavabo oxidado y una ventana que daba al océano interminable. Al principio, Capone intentó mantener su actitud de mafioso. Hablaba con los guardias como si aún tuviera poder. Les ofrecía sobornos. Les recordaba quién había sido. Pero en Alcatraz nadie recordaba. Y nadie le temía. Una noche, uno de los guardias escuchó un grito agudo casi infantil. Corrió hacia la celda 181. Al Capone estaba de pie, apretando los barrotes, con los ojos desorbitados. «¡Está aquí! ¡Lo veo! ¡Está aquí conmigo!». El guardia iluminó la celda con su linterna. No había nadie. «¿Quién está aquí, Capone?». Al señaló la esquina oscura. «Jimmy Clark, me está mirando». Jimmy Clark, uno de los hombres asesinados en la masacre del día de San Valentín. El guardia sintió un escalofrío. «No hay nadie, Capone. Vuelve a tu cama». Pero Capone no se movió. No lo entiende. Él sabe lo que hice. Él sabe y no se va. Esa fue la primera vez, pero no sería la última. Los días en Alcatraz se arrastraban como siglos. Capone comenzó a trabajar en la lavandería de la prisión. Un trabajo humillante para alguien que había vivido en mansiones con sirvientes. Pero no le importaba, porque cada vez que cerraba los ojos los veía. Las caras de los hombres que había matado. Las caras de los que había ordenado torturar. Las caras de los inocentes atrapados en el fuego cruzado. Y no solo los veía, los escuchaba. Un recluso llamado Roy Gardner compartió celda cerca de Capone durante unos meses. Gardner era un ladrón de trenes, famoso por sus fugas audaces. Una noche le preguntó a Capone: «Oye, Al, ¿por qué hablas solo todas las noches?». Capone lo miró con ojos hundidos. «No hablo solo». «¿Entonces con quién hablas?». Capone bajó la voz. «Con los que no pudieron irse». Gardner frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Capone se acercó a los barrotes que separaban sus celdas. «Alcatraz no es solo una prisión, Roy. Es un lugar donde las almas atrapadas vienen a cobrar lo que se les debe». Gardner rió nerviosamente. «¿Estás perdiendo la cabeza, Al?». Capone no rió. Ojalá fuera solo eso. Esa misma noche, Gardner despertó por un sonido extraño. Un rasguño, como si algo estuviera arañando el concreto. Provenía de la celda de Capone. «Al». No hubo respuesta, solo el rasguño. Gardner se asomó entre los barrotes, y lo que vio lo dejó paralizado. Al Capone estaba arrodillado en el suelo, con las manos sangrando. Arañaba el piso de concreto con las uñas, y repetía una y otra vez: lo siento, no quise, por favor, déjame en paz». Gardner gritó pidiendo ayuda. 2 guardias llegaron corriendo. Encontraron a Capone temblando, cubierto de sangre, y en el piso, arañado en el concreto con sus propias uñas, había un nombre: Jimmy. Había una celda en Alcatraz que nadie quería, la celda 14D, también conocida como el hoyo. Era una celda de castigo, oscura, sin ventanas, sin luz, solo silencio absoluto. Los reclusos castigados pasaban días allí, sin saber si era de día o de noche. Muchos salían enloquecidos, algunos nunca salieron. En 1936, Al Capone tuvo un altercado con un guardia y fue enviado a 14D. 3 días de aislamiento total. Los guardias lo encerraron y cerraron la puerta de acero. El sonido del cerrojo fue como el martillo de un juez sellando su sentencia final. Capone se quedó solo, en la oscuridad. Las primeras horas fueron terribles, pero soportables. Luego comenzó a escuchar los susurros, voces que venían desde las paredes. Entonces se giró bruscamente. «¿Quién está ahí?». «Silencio». Luego, otra voz, más clara. «¿Por qué lo hiciste, Al?». Reconoció esa voz. Era Joe Aiello, uno de sus rivales asesinados en 1930. «No eres real». Risas frías, huecas. Y entonces sintió algo, una mano fría tocándole el hombro. Capone gritó, golpeó las paredes. «Sáquenme de aquí, por favor, sáquenme». Pero nadie vino, no hasta el tercer día. Cuando abrieron la puerta, encontraron a Al Capone en posición fetal, temblando,
con los labios morados y los ojos perdidos. No hablaba, solo murmuraba una frase. Él vino por mí. Los guardias lo llevaron a la enfermería. El médico de la prisión, Dr. George Hess, lo examinó. Diagnóstico oficial: neurosífilis avanzada. Pero el Dr. Hess escribió algo más en su informe privado, algo que nunca se hizo público. El paciente presenta síntomas incompatibles únicamente con la enfermedad. Su terror es genuino. Algo en esta isla lo está destruyendo desde adentro. Después de su tiempo en 14D, Al Capone nunca volvió a ser el mismo. Dejó de hablar con otros reclusos. Dejó de comer correctamente. Pasaba horas sentado en su celda, mirando la pared. Un guardia llamado Robert Stroud, el famoso hombre de los pájaros de Alcatraz, lo observaba desde su propia celda. Una tarde le preguntó: «¿Qué viste allá abajo, Capone?» Él lo miró con ojos vidriosos. «Vi lo que merezco». «¿Y qué es eso?» Capone sonrió tristemente. «El infierno no está bajo tierra, Stroud. Está dentro de ti. Y este lugar lo despierta». Stroud guardó silencio, porque él también había sentido algo en Alcatraz, algo que observaba, algo que esperaba. En enero de 1939, después de más de 6 años en Alcatraz, Al Capone fue transferido a una prisión federal en California. Su salud mental y física estaban completamente deterioradas. Fue liberado en noviembre de 1939 y regresó a su mansión en Miami. Pero el hombre que salió de Alcatraz ya no era Al Capone, era un cascarón, un fantasma de sí mismo. Pasaba los días sentado en su jardín, hablando solo. Su esposa Mae lo cuidaba con paciencia infinita, pero ella también lo notó. Una noche, Mae lo encontró llorando en su habitación. «Al, ¿qué pasa?» Él la miró con ojos llenos de lágrimas. «Ellos vinieron conmigo, Mae. Los traje desde la isla y no se van». Mae sintió un escalofrío. «¿Quiénes, Al?» «Los que maté». El 25 de enero de 1947, Al Capone sufrió un derrame cerebral. Cayó al suelo de su mansión en Miami. Su familia lo encontró tembloroso, balbuceando palabras incoherentes. Lo llevaron a un hospital, pero ya era demasiado tarde. El 25 de enero, rodeado de su familia, Al Capone murió. Tenía 48 años, pero antes de morir dijo algo que su hermano Ralph nunca olvidaría. Con voz débil, casi inaudible, Al Capone susurró: «Finalmente me dejan ir», y cerró los ojos. Para siempre. Años después, un psiquiatra llamado Dr. Kenneth Phillips tuvo acceso a los archivos médicos de Alcatraz. Encontró algo inquietante. Entre 1934 y 1945, más del 70% de los reclusos de Alcatraz reportaron alucinaciones, voces y experiencias paranormales. Muchos decían escuchar llantos. Otros veían sombras moviéndose en sus celdas. Algunos despertaban con marcas en el cuerpo. El Dr. Phillips escribió un informe titulado Alcatraz, prisión o purgatorio. Nunca fue publicado oficialmente, pero sus conclusiones eran claras. Alcatraz no solo encerraba criminales, encerraba almas, y Al Capone, el hombre que había construido un imperio de sangre, había pagado su deuda en vida. Pero algunos dicen que su alma aún está allí, atrapada en la celda 181, arañando las paredes, susurrando nombres, esperando perdón o esperando compañía. Si alguna vez visitas Alcatraz y sientes un escalofrío en el bloque D, si escuchas un susurro que no tiene fuente, si ves una sombra donde no debería haber ninguna, no te quedes mucho tiempo, porque algunos lugares no dejan ir a nadie, ni vivos, ni muertos. Y Al Capone lo supo demasiado tarde. ¿Tú crees en las almas atrapadas? Cuéntame en los comentarios. Y recuerda, suscríbete, porque la verdad siempre está oculta. Hasta la próxima.